poner la hora. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más y más. En el desarrollo del servicio, pues recibí una respuesta de parte del Señor. Mi humanidad, mi intelecto, quería hablarles sobre Lucas 2, debido a la época. Entendía que era lo más sensato hablar del nacimiento de Jesús. Pero la voluntad de Dios no era que yo hablara de eso. Y cuando el Señor me lleva al tema que vamos a tratar hoy, de verdad no lo entendía y lo sentía inapropiado. Entendía que no era lo más correcto en una época de alegría, en la época de celebración del nacimiento del Señor, traer temas como que implican corrección. Sin embargo, ese Dios que lo sabe todo trajo a través tanto de mi hermano Juan y especialmente de Gabriela la respuesta a por qué él quería que yo hablara sobre este tema de hoy. Y le doy gracias al Señor por ello, porque tenemos que mantener nuestros oídos abiertos a lo que el Señor habla en nuestras vidas y obedecer, porque Él siempre tiene una razón y nosotros no tenemos que entenderla, nosotros nos toca obedecerle. Dicho esto, pues le comunico que el tema que vamos a estar tratando es el dominio propio. Ya entienden ustedes el porqué era la situación que batallaba en mi mente. Pues en obediencia al Señor estaremos hablando del dominio propio, estaremos usando como texto 2 de Timoteo 1:7. Si por favor me acompañan en la palabra. Tú lo sabes todo, Señor. Nosotros solo tenemos que obedecerte. Gracias, Padre. Vamos a estar leyendo la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 1 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias. Nos sentimos agradecidos por ti, Dios, porque tú guías nuestras vidas, porque la vida de mis hermanos y la mía están en tus manos. Señor, porque aunque muchas cosas no las entendemos, sabemos que tu voluntad es buena, que tu voluntad es perfecta para nuestras vidas. Sí, Señor, y que en medio de las dificultades estás tú dirigiendo cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Aun cuando nosotros nos hemos descuidado de nuestras propias vidas y situaciones, ahí has estado tú ministrando las vidas nuestras. Ahí has estado tú poniendo en nosotros lo que tú quieres. Oh Señor, gracias. Gracias porque por los que aún no entendemos muchas cosas a las que has hablado en nuestras vidas, las recibimos en tu nombre, Dios, porque solo tú conoce lo que es bueno. Gracias, buen Dios, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Es un privilegio poder exponer la palabra del Señor. Y tenemos que entenderlo siempre como lo que es un gran privilegio. El Señor ha permitido que hoy yo traiga un mensaje a las vidas suyas y ya comenzó a hablar a la mía. También tenemos la bendición de poder dirigirnos a otros hermanos y a personas que no conocen del Señor a través de la internet, a través del YouTube o de nuestra página. Y eso nos ayuda a nosotros poder llevar el mensaje que el Señor quiera a las vidas que estén en necesidad.
lo cual, además de un privilegio, es un gran compromiso. Tenemos que saber que hablamos en nombre del Señor y saber que cuando Dios no ha dicho, no podemos decir que Dios dijo. Hermanos, hablamos en esta hermosa tarde acerca del dominio propio. El dominio propio lo trata Pablo a Timoteo en el versículo que recién leímos, en una circunstancia muy especial en su vida. No fue en medio del confort, no fue en medio de la aparente tranquilidad, no fue en un momento óptimo. Cuando Pablo está hablándole a Timoteo en esta carta, a quien él llama a su hijo amado, está en prisión, está en cadenas. Y a pesar de esas circunstancias, el apóstol hace una exhortación y nos llama a nosotros a tener muy pendiente que el amor del Señor, ese amor que debe vivir en los corazones de nosotros, nos lleva a tener dominio propio, a esa característica del fruto del Espíritu que la palabra también le llama templanza. No es por casualidad que la Biblia refiere la templanza, el dominio propio, y en el Nuevo Testamento le llama prudencia, y hace tanto hincapié la palabra en que nosotros meditemos en eso, en la templanza, en el dominio propio, en lo que es la prudencia. Lo reconocemos cuando en Gálatas 5 el apóstol habla del fruto del Espíritu, que no podemos confundirnos. Tenemos que recordar que el fruto del Espíritu es uno solo, pero tiene entre sus características parte de lo que mi hermano Juan hablaba, que era el amor y la fe. También está la templanza como una de esas características del fruto del Espíritu. Entre las definiciones que encontramos sobre lo que es dominio propio, sobre lo que es templanza, algunas se refieren como pensar antes de actuar, considerando los posibles resultados que tendremos. Otros, ya en el ámbito teológico, lo describen como una batalla interna entre obedecer a Dios o complacer la carne. Más aún, hemos encontrado que en lo que es la ingeniería metalúrgica, define la templanza como una actividad que se realiza para perfeccionar algunos metales. El acero, por ejemplo, es sometido a unos grados de calor extremos, entre 800 y 900 grados, con la finalidad de que algunos gases, algunas partículas y algunas cosas que lo imperfeccionan, que lo pueden llevar a oxidarse, sean removidas por ese calor extremo. Pero de ese calor extremo tienen que pasarlo al frío, al agua o a una sustancia que puede ser aceite vegetal, para a ese grado de calor enfriarlo y los gases que internamente guarda el metal sean expulsados. ¿Con qué propósito? Hay un propósito hermoso, que es simplemente que todas las partículas internas dentro de ese metal sean ordenadas, se ordenen ellas mismas y tengan internamente una formación que no le permita ser dañado al metal cuando sea expuesto, cuando se necesite en algún objeto que lo vayan a utilizar. Me pareció hermosa esa definición, porque igual que al metal, muchos de ustedes y yo hemos pasado por ese fuego intenso y luego hemos sido sometidos bruscamente
a otra situación que puede ser de un frío intenso. Nos sentimos incómodos, nos duele. Algunos hemos llorado. Algunos la hemos pasado mal en medio de ese proceso. La diferencia está en que si ustedes y yo, en medio de ese proceso, reconocieron la mano de Dios, ese proceso puede alinear lo que está internamente desorganizado dentro de nosotros para llevarnos a otro nivel. Y eso es lo que el Señor ha pretendido en medio de tu crisis. Eso es lo que el Señor busca que tú entiendas en medio de tu enfermedad. Y no puede el Señor sacarte de allí porque tú le has pedido muchas veces, sácame de esto, Señor. Pero Él no ha terminado contigo. No puede sacarte del proceso. Porque cuando ese metal o el cristal, que también es expuesto a ese tipo de procedimientos, es sacado antes de tiempo, se quilla, se cuartea, se rompe y termina siendo inútil. Y el Señor quiere que tú y yo seamos útiles, que podamos recibir la bendición de Él en abundancia y que podamos saber qué vamos a hacer con ella. Y que la bendición de Él no nos aplaste, porque el material del que estamos hechos no es suficientemente fuerte. Él quiere que el material del que tú y yo estemos hechos haya botado las impurezas, haya botado las imperfecciones, y esos gases que no son parte de nosotros salgan, para que esas bendiciones tú puedas sostenerlas, porque estás hecho de un material inquebrantable. El Señor sabe a quién está hablando en este momento, porque eso no era parte de lo que yo tenía preparado para ustedes. Pues como le decía, con nosotros ocurre lo mismo que con ese proceso que la metalúrgica con frecuencia hace. Y encuentro que en Santiago 4:1 nos dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, dice Santiago 4:1. Quiere decir que las cosas incorrectas que hacemos salen de nuestras malas pasiones, de nuestro interior, no necesariamente de situaciones externas que ataquen a nosotros. Generalmente, y lo afirma Santiago, es de nosotros mismos. Es esa batalla interna entre obedecer a Dios o complacer a la carne. Esa batalla sigue vigente en ustedes y en mí. Y todos queremos mantener control sobre nuestras vidas. Le decimos, Señor, heme aquí. Señor, haz conmigo lo que quieras. Transfórmame. Llamamos al alfarero para que nos haga vasija nueva. Sin embargo, queremos tener el control de nuestras vidas en las manos nuestras. Y cuando Dios lo va a coger, nosotros pulseamos. Y pulseamos, y pulseamos. Entonces tú estás llamándome, te dice el Señor, a que tome control de tu vida, pero tú el control no me lo quieres soltar, tú quieres decirme cómo hacerlo. ¿Te crees tú o yo más capaz que Dios a la hora de decidir lo que es bueno para tu vida? El Señor quiere que hagamos lo bueno. No solo que le agrada, el Señor quiere que hagamos lo bueno. Y en medio de su proceso en el que Él nos somete, Él nos va llevando y alineando a donde Él quiere que lleguemos. No es ajeno, no ha sido ajeno a los hombres de la Biblia el reconocer en sus adentros que el hacer lo malo está intrínseco en ellos. Pablo dice en Romanos 7:19,
Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero. Eso practico. Luego en el siguiente verso él afirma: es el pecado que habita en mí, no soy yo. Usted y yo también queremos siempre hacer lo bueno. Simplemente vivimos en medio de una generación que ama el confort. Esta es una generación que quiere estar cómodo, que queremos agradar a Dios sin que nuestra comodidad sea tocada, que queremos agradar a Dios sin que el Señor toque ciertas áreas de nuestra vida. Queremos agradar a Dios y nos declaramos cristianos y amamos al Señor más que toda la gente. Sin embargo, a la hora de obedecerles, estamos renuentes. Eso ocurre en medio de nuestras emociones. Es un nivel emocional. Por nosotros mismos no podemos tampoco mantener la paz. Decía mi hermano Juan que esa paz que sobreabunda en nuestras vidas solo la puede dar el Señor y que no la entendemos. Porque sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando reconocemos que la templanza es un elemento del fruto del Espíritu, cuando hay llenura del Espíritu en tu vida, puedes manifestar cosas y lo que te rodea no podrá dañar lo que internamente hay en ti. El fruto del Espíritu es el que produce una relación real con el Señor. Pero no pueden andar cojos. Cuando hablábamos que Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu y hablamos, por ejemplo, de mansedumbre, o hablamos de amor, o hablamos de fe. Con una fe chiquitita, usted no es cierto que va a ayudar a que su templanza sea forjada. Si usted no tiene amor por su hermano, entonces esa fe tampoco va a crecer. Esas características del fruto del Espíritu tienen que crecer en conjunto en la vida del creyente. No es la que más me guste que se desarrolle en mí. No es lo que yo quiera. Es lo que el Señor ha establecido. Y Él estableció esas características del fruto del Espíritu. Y si el fruto del Espíritu y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, esas características tienen que verse. Tiene el que no te conoce que reconocerlas en ti. No podemos ser cristianos de la secreta. No podemos ser cristianos de la secreta, hermanos. Y ese fruto del Espíritu da crecimiento a tu vida interior. Y tú le permites a Dios que ministre tu vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti y tú no le prohíbes que hable a tu vida. Muchos de nosotros queremos tapar la puerta del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas porque hay áreas que son intocables. Pues lamentablemente Dios no trabaja así. La palabra de Dios es reiterativa cuando habla del dominio propio. Cuando habla de esa templanza de carácter que Dios forja en los cristianos. Pero es imposible que haya templanza en tu carácter, que haya dominio propio en ti, si tú no vives bajo dominio y bajo autoridad. Y cuando hablamos de autoridad,
casi todos nosotros queremos mandarnos nosotros mismos. Entonces no le damos oportunidad a Dios. Que sea Él quien mande nuestras vidas, que sea Él quien dirija nuestras vidas, entonces no estamos bajo autoridad. Y es tan simple que ni siquiera a las autoridades de la tierra queremos nosotros sujetarnos. Muchas veces me entristezco cuando nuestro pastor ha sido tan reiterativo en que apoyemos los servicios de la semana, que lleguemos al templo a orar los sábados. Y cuántas veces hemos llegado aquí y lo encontramos a él solito allí. ¿Cuántas veces no se han celebrado aquí servicios de semana con 7 personas? Entonces, si a él, a la autoridad que Dios puso sobre nosotros en esta casa, nos hacemos los locos, no lo escuchamos, ¿cuánto más puedo yo creer que nos hacemos los locos con lo que Dios nos habla, que no lo hemos visto? Muchas veces hemos confundido lo que es dominio propio o templanza con lo que es paciencia. Paciencia es algo muy diferente. Paciencia es una virtud que se desarrolla o una capacidad que se desarrolla para contender contra situaciones que nos molestan o nos afectan a largo plazo. Por ejemplo, su niño tiene la costumbre de cuando se levanta al baño a las 3 de la mañana, va arrastrando la chancleta y despierta a todo el mundo. Y usted respira, vuelve y respira, y usted sabe ya que es así, y ya se lo dijo, y usted está esperando que él vaya procesando la información, y usted pacientemente está esperando esa transformación en él. Sin embargo, la templanza y el dominio propio se desarrollan cuando resistimos en virtud de la intensidad del estímulo. Si, por ejemplo, yo estoy hablando, si Adiel estuviera en el piano, yo estoy de espalda y él viene y hace un ruido fuerte con el piano, que yo no caiga allí abajo. ¿Por qué? Bueno, pues la templanza mía me obligó a quedarme de pie aquí a pesar del ruido que él hizo. Son cosas diferentes la templanza y la paciencia. La templanza nos lleva a soportar algo que nos afecta negativamente. Tiene la capacidad de resistir en virtud de la intensidad del estímulo negativo que nos afecta. No es necesariamente extenso, sino intenso. Pues la templanza es el dominio propio que Dios forja en nosotros con el propósito de honrarle en todo cuanto hacemos. Es importante que sepamos que por nosotros mismos no podemos lograr crear un dominio propio y una templanza en el carácter nuestro. Solo eso lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Es muy probable que cuando alguien, sin tú estarlo esperando, te molesta de cualquier modo, tú reacciones. Que reacciones negativamente. Pero solo Dios va creando en ti ese carácter en que tú puedes sopesar eso que vas a hacer y te frenes. Imagínense ustedes la vida de Moisés, mis hermanos. Estaba comodito en la casa del faraón, como heredero de la casa en Faraón. No era que estaba allí porque era un empleado de 5ª categoría, era un heredero en la casa de Faraón. Gracias, Frank. De allí, el Señor lo mueve a ser
un cuidador de ovejas, que para los egipcios consistía en el oficio más bajo. De allí lo lleva el Señor a dirigir a su pueblo en una aventura que nadie tal vez podía creer en ella. Esos cambios bruscos fueron los que templaron la personalidad y el carácter que Dios quería que desarrollara Moisés. Dentro de la comodidad de la casa del faraón, jamás hubiese desarrollado un dominio propio. Ahí el que mandaba era él. Ahí el que tenía la voz cantante era él. Pero cuando se vio en los montes, pasando todas las clases de necesidades y ejerciendo un oficio que era casi denigrante en su época, mas luego vuelve el Señor y lo exalta, en ese tipo de situaciones formó un carácter y un dominio propio que le sirvieron para llegar a donde el Señor quería que él llegara. Wow. José era el lindo de la casa, era el bebecito amado, era el que el papá consentía, era dentro de sus hermanos el favorito. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De allí fue al pozo, de donde sus hermanos lo que querían era darle muerte. Del pozo va al palacio, donde vuelve a ser el niño lindo de Potifar. Pero ya su templanza había sido bien forjada por Dios en sus adentros, que dentro de su situación de ser el niño lindo de Potifar, es injuriado por la esposa. Él no cae en la tentación del que ella donde ella lo está queriendo llevar, y de allí va a parar a la cárcel. Pero en la cárcel él muestra ese carácter que ya Dios había pulido en él. Y eso lleva a José a ser el segundo en mando en una nación extranjera, que en su momento era la nación de más poder que existía. Fue el segundo al mando en un imperio. Dios sabía que sin ese proceso, si descargaba sobre él todo el mando y la autoridad de un imperio, sin haber pasado por ese proceso, la carga del imperio lo iba a aplastar. Por eso Dios lo templó, porque Dios sabía dónde lo iba a llevar. Igual que a José, a muchos de nosotros le ha pasado. Y malas noticias le tengo, a otros está por pasarle. Y muchos han afirmado, en medio de ese proceso en que Dios lo tiene, algunos procesos de salud, otros procesos financieros, otros procesos de familiares, y en medio de esos procesos, algunos se han atrevido hasta a decir: el Señor se olvidó de mí, pero Él puede sacarme de donde estoy. Reconocemos eso, sí puede. Él puede levantarme, Él puede darme tales cosas que necesito, Él puede darme mi salud en este mismo instante, Él puede devolver mi finanza, Él puede ponerme donde yo estaba. Pero Dios sabe que en este momento, si Él hace eso con tu vida, esa bendición es la que te va a aplastar, porque tú, del material en que estás hecho todavía, se va a quillar, se va a romper, y la bendición se va a volver maldición en tu vida. La palabra de Dios respalda todo lo que hemos tratado de enseñar hoy. Si vamos al Salmo 66, versículo 8,
Es tan linda la palabra de Dios. A mí, en particular, soy una apasionada de la palabra. Y en ella he encontrado muchas respuestas a mi vida. El Salmo 66, 8 dice, de 8 al 12 dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Allí quiere el Señor sacarte a ti también, a abundancia. Pero tienes que permitirle que ese proceso por el cual Él te está llevando, pases esa clase. Si te quemas y repites el curso, es asunto tuyo porque no has querido escuchar a ese Dios que quiere levantarte. En el proceso del templaje, el Señor lo que quiere es procesarte, que seas refinado para llevarte a donde finalmente Él quiere. Es promoverte lo que Dios quiere. Dios quiere que tú llegues a un nivel más alto. Cuando el Señor quiere mejorar tu dominio propio es porque sabe cuánto deseos de ser aceptado por los demás tienes. En tu empeño de aceptación o de lucirte, no haces lo bueno y en el camino dañas a otros. Y así no vas a ser promovido por Dios. El Espíritu obra, actúa, se manifiesta en sintonía de lo que ha dicho Dios Padre a través de su palabra y lo que puso en práctica Jesucristo en su ministerio. Por tanto, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Cuando aún caminando en la voluntad de Dios, se me hace difícil todo, debo resistir, debo soportar. Es que Dios está trabajando contigo. Es que estás en el taller del maestro. Pero si las adversidades por las que tú estás pasando hoy son producto de tu mala decisión, revísate. Humíllate ante el Señor. Pídele perdón. Dile que tú quieres que Él trabaje contigo, que no quieres volver a andar en desobediencia, que te muestre dentro de ti esos rincones oscuros en los que no le has dado permiso a Él trabajar. Y Él, que no es como nosotros, que siempre está dispuesto a darnos la mano, que siempre está dispuesto a trabajar con nosotros, Él estará ahí para respaldarte. Él estará ahí para respaldarte. No te resistas. No te resistas al proceso por el cual Dios te está llevando. Jesucristo es nuestro propio y mejor ejemplo de dominio propio. Si aún siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló. Se humilló a lo sumo. Y permitió
llevar tu pecado y el mío a la cruz del Calvario. Entonces tú y yo, ¿de qué tenemos que gloriarnos? ¿De qué tenemos nosotros? ¿Qué tan bueno tienes tú o yo para que nosotros sintamos orgullo y sintamos que somos tan importantes? Humillémonos ante el Señor, mis hermanos, que ese es el único que puede exaltarnos. Yo te pregunto, tú, yo, ¿qué virtud anhelamos tener? Las virtudes en nuestras vidas nosotros podemos desarrollarlas, pero solo la pone en nosotros Dios a través de su Santo Espíritu. Primero que nada tenemos que saber qué papel juega el Evangelio, qué papel juega la Biblia, la palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos nosotros andar dictando reglas por allí para que se acomoden a nuestro vivir. La palabra de Dios dice cómo nosotros tenemos que caminar y cómo tenemos que vivir. El enemigo quiere que vivamos una vida de creyente alejados de la palabra, oyendo cuentos de camino y oyendo a personas que en las redes sociales, en donde nos reunimos, en nuestros trabajos, nos están hablando de un evangelio cómodo que no implica sacrificios y que no implica sometimiento. Ese trabajo lo está haciendo el enemigo para que nosotros creamos que así podemos, que con nuestras propias ideas vamos a llegar al cielo. Señores, lamentablemente, si no nos sometemos al Señor, si no vivimos acorde a su palabra, no vamos para el cielo. Sin santidad es imposible, imposible. No es que uno porque usted se crea santo, porque usted, no, analícese y permítale al Señor que analice su vida, que analice su corazón, que analice sus actitudes y luego que le hable a su vida y usted analícela a la luz de la palabra para saber en qué posición estás frente al Señor. Los principios bíblicos tienen que estar por encima de nuestros sentimientos y pensamientos y opiniones. Un cristiano con dominio propio lo rige la palabra de Dios, no sus impulsos. Se pregunta a sí mismo qué haría Jesucristo en esta o esta situación para caminar sobre los pasos del Maestro. Depone su confort en un día frío como el de hoy y llega al templo porque le interesan las cosas del Señor. Pablo nos afirma que los deseos que emanan de nuestra naturaleza son engañosos. Ese deseo que usted tuvo esta mañana de quedarse arropado, ese deseo emanó, fue de nuestra naturaleza engañosa. Esa no viene de Dios. Y somos tan atrevidos que decir, ay, el Señor me entiende. Sí, Él entiende que usted es vago, que usted es aragán, que usted no se quiere parar. Él lo entiende. Claro que Él lo entiende. Gálatas 5:4 nos dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo no nos dirige la moda del mundo, no nos dirigen los que hablan en el internet y dicen que usted no tiene que congregarse, que usted en su casa hace su culto. No nos dirigen los disparates que la gente habla, ni los cuentos de camino, porque nosotros contamos con la palabra de Dios para que dirija nuestras vidas. Hermano, la templanza, como te dije, pretende el Señor promoverte a través de ella, pero para eso tienes que pasar por pruebas. No le huyas a tus pruebas.
Es muy diferente al que en un punto de droga le dieron un balazo, que aquel que siendo fiel a Dios le quitaron el carro. Los dos están pasando por pruebas, los dos están pasando por situaciones difíciles. Pero usted, que es hijo de Dios, sabe que a usted le quitaron el carro, pero que usted tiene un Dios vivo que está peleando por usted, que lo está pasando por alguna dificultad con el propósito de procesarte y promoverte. Haciendo lo correcto se sufre también. El evangelio de agua dulce que andan vendiendo por allí, eso no es cierto. Haciendo lo bueno y lo correcto también se sufre, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones. Yo he vencido, dice Cristo, yo he vencido. Entonces nosotros no somos más que vencedores. Vive Dios. Mis hermanos, no te sientas abandonado por el Señor. Al que el Señor procesa es porque hay un plan sobre su vida. Y sobre cada una de las vidas de nosotros hay un plan hermoso de parte de Dios. A nosotros nos están predicando un evangelio de microondas, que tú levantaste la mano y Dios te bendijo. Dios no obra así. La voluntad de Dios conlleva planes para la vida de ustedes y mía. Y yo te exhorto que si la dificultad por la que estás pasando, tú sabes que es producto de tus malas acciones, que seas sincero con el Señor, que reconozcas ante el Señor que ha sido tu fallo, que ha sido tu error, que ha sido tu descuido, que ha sido que hiciste lo contrario a lo que tenías que hacer. Pero si esa prueba, si esa dificultad, si esa enfermedad, si esa estrechez económica, si ese problema matrimonial, si esa situación con tus hijos que estás pasando, tú la estás pasando en obediencia al Señor y viviendo como Él quiere, levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque Él tiene un plan hermoso contigo. Que cuando tú te sometes a que Él te procese, lo que vivirás luego de todo esto es que Él te va a promover. Recibirás las bendiciones de Dios. Podrás administrar las bendiciones que Dios te dé. No te van a quebrar la espalda las bendiciones cuando las recibas, porque podrás cargarlas. Y ese material del que Dios te está haciendo no se quilla, no se cuartea, no se rompe. Has sido refinado al final, mi hermano. Mis hermanos, démosle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Acompáñenme a agradecerle al Señor por los procesos que hemos vivido. Sí, buen Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Dios amado, por ese plan hermoso que tienes sobre la vida de mis hermanos y mía. Por el plan hermoso que tiene sobre esta casa, sobre el plan hermoso que tiene para todos nosotros, Dios. Nosotros los que en ti creemos, Dios, nos presentamos hoy aquí a sabiendas de que este no es el fin, a sabiendas, Dios, de que en el proceso tú has estado ahí con nosotros. Y que hoy nos presentamos ante ti, alfarero, para que cambien nuestras vidas, para que analices esos lugares donde tú todavía no has trabajado. Estamos dispuestos, Dios. Estamos dispuestos y sin temor a que nos proceses. Necesitamos templanza. Necesitamos un carácter con dominio propio. Necesitamos agradarte, Dios. Porque tú sin nosotros sigues siendo Dios. Pero nosotros sin ti no somos nada.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por las dificultades que algunos de mis hermanos están pasando en este momento. Sabemos que muchos de ellos los estás procesando para que puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en su vida, para que otras personas que no te conocen se acerquen a ti por lo que has hecho en la vida de ese mi hermano. Gracias, Dios, por estos procesos. Gracias, Señor, por estas transformaciones que quieres hacer en nosotros. La diferencia es que hoy nosotros sí te decimos, haz como tú quieras, Dios. Te decimos, Dios, que sigas procesando nuestras vidas acorde a tu propósito. Padre, y que siempre, siempre tu voluntad se haga en la vida de mis hermanos y mía. Dios mío, te agradezco, Dios, porque también he sido procesada. Te agradezco, Dios, porque en medio de mi proceso me has enseñado las cosas que no te han agradado de mí. Pero sé que solo con tu ayuda puedo ir transformando esas cosas. Y que solo con tu ayuda puede crecer en mí un carácter agradable a ti. Gracias, mi Dios. Gracias porque has procesado mi familia. Gracias, Dios, porque has procesado a mis hermanos. Gracias porque has hecho en ellos, has puesto en ellos un carácter agradable a ti, con dominio propio. Gracias porque mis hermanos han aprendido de ti a callar cuando hay que callar. Porque igual que Jesucristo, frente al sumo sacerdote, calló y no dijo nada. Gracias, buen Dios. Gracias por esta casa y el proceso por el que ha podido haber pasado. Gracias, Dios, porque nos está mostrando que al final nos promoverás a un nivel que ninguno de nosotros siquiera podemos imaginar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Mis hermanos, si a pesar de esto, esta palabra ha tocado tu vida, yo quiero orar por ti. Yo quiero que el Señor te ayude a que ese carácter tuyo pueda ser agradable a Dios y puedas decir que has sido templado como el acero. Quiero orar por ti, mi hermano. Reconocemos que en este lugar puede haber alguien que necesite reconciliarse con el Señor o simplemente aceptar a Cristo como su Salvador para que su vida también pueda estar sostenida en sus manos. De ser así, el altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Mis hermanas y yo queremos orar por ti. Que Dios le bendiga, iglesia.